Por fin hemos llegado al final de este tema 7 de aplicaciones de la derivada al estudio de funciones y vamos a terminar el tema con este punto que se denomina optimización de funciones. Optimizar un proceso es conseguir que una magnitud sea lo mayor o lo menor posible sujeta a unas condiciones. He subrayado la palabra condiciones para distinguirla de la palabra restricciones que utilizábamos en la programación lineal. La programación lineal trata de rectas, las funciones lineales son rectas y las restricciones son desigualdades. En este caso tenemos funciones del tipo que sea, casi nunca lineales, es un caso particular y con condiciones, es decir, valores que toman. Como hemos estudiado que la primera derivada igual a 0 me da máximos y mínimos, me sirve para estudiar optimización de funciones, es decir, buscar máximos o mínimos. Vamos a ver 4 ejemplos de aplicación de esta característica del estudio de derivadas. Se sabe que el beneficio en los 6 primeros meses de una empresa del sector editorial en miles de euros viene dado por la función f de t igual a 10t menos t cuadrado, donde t indica el número de meses, haya en qué momento se obtuvo el máximo beneficio y a cuánto ascendió su valor. Pues se trata de buscar si los valores con tangente horizontal, es decir, de primera derivada igual a 0, los valores de la x que cumplen que su primera derivada es 0, son máximos o mínimos. En este caso debemos buscar un máximo. Bueno, pues entonces el primer paso es calcular la primera derivada. Si f de t es 10t menos t cuadrado, su primera derivada es 10 menos 2t. En segundo lugar, vemos en qué valores de la x se consigue que esta primera derivada sea 0, es decir, los candidatos a máximos o mínimos. Si f de t es 0, significa que 10 menos 2t es 0, es decir, esto ocurre en t igual a 5, a los 5 meses. Tercero, ver si el punto encontrado corresponde a un máximo o a un mínimo, y esto sabemos que se estudia con el valor de la segunda derivada en este t igual a 5. Hacemos la segunda derivada, que es menos 2, y cuando la t, que es en este caso nuestra variable independiente, va particularizando para 5, sigue siendo menos 2. Como esto es negativo, en t igual a 0 hay un máximo, en t igual a 5. Tiene que poner aquí, perdón, que me he equivocado. Lo voy a poner aquí en t igual a 5. Bueno, entonces, ya sabemos que ahí sí que hay un máximo, con lo cual hemos conseguido ver dónde ocurre el máximo beneficio. Pero tenemos que calcular ahora el valor de ese beneficio según la expresión de la función. Entonces, el último paso es interpretar la solución. Buscamos qué beneficio corresponde al t igual a 5 meses, sustituyendo en la expresión de la función. Si esta es la expresión de la función, cuando t vale 5, resulta que vale 25. Entonces, la interpretación de la solución es que el máximo beneficio se obtuvo a los 5 meses y fue de 25.000 euros. Recordad que en el enunciado nos hablan de que esta función expresa el coste en miles de euros. Luego la expresión de la solución debe ser correcta, 25.000 euros. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, el consumo de un barco que navega a una velocidad de x nudos viene dado por la función c de x igual a x cuadrado partido por 60 más 450 partido por x. Calcula la velocidad en que es más económica y su consumo a dicha velocidad. Pues el ejercicio es exactamente igual que el de antes. Hay que calcular la primera derivada, que es x partido por 30 menos 450 partido x cuadrado. Vemos en qué valores se consigue que esta derivada sea 0, es decir, tangente horizontal, es decir, máximo o mínimo, se iguala a 0 y se despeja y se llega a la conclusión de que la x vale 23,81.
Luego, esa es la velocidad en la que sabemos que hay o un máximo o un mínimo. Esperemos que lo que encontremos sea un mínimo, porque nos piden la más económica, es decir, la velocidad en la que el consumo es más bajo. Luego, si queremos que sea un mínimo, debemos encontrar que el valor de la segunda derivada en el punto 23,81 sea positivo. Bueno, pues entonces hacemos la segunda derivada, sustituimos para ese valor y da positivo. Luego, efectivamente, ahí hay un mínimo. Y ahora interpretamos la solución. Sustituyendo en la expresión de la función, para el valor 23,81 encontramos que es 28,35. Luego, la velocidad más económica, la velocidad que sale más económica es circular a 23,81 nudos y el consumo ahí es de 28,35. No podemos poner unidades a este consumo porque no nos las da el enunciado. No sabemos si son euros por litro o vaya usted a saber qué. Bueno, el ejemplo 3. Este ejemplo es un poquito diferente porque no nos dan la función que hay que optimizar y la tenemos que deducir del enunciado. Dice, el producto de dos números es 125. Halla los números de forma que el cuadrado del primero más el doble del segundo sea mínimo. Entonces, lo que hay que minimizar es esta segunda condición. Y en cambio esto es una pista que vamos a utilizar. Bueno, pues empezamos. En este caso hay que encontrar la expresión de la función a optimizar. Y resulta que el cuadrado del primero más el doble del segundo es una función de dos variables, x e y. Y es la función que hay que minimizar. Pero como nosotros sabemos hacerlo para una sola variable, lo que hacemos es expresar esta función como de una sola variable utilizando la condición que nos dan al principio, que el producto de los dos números es 125, es decir, nos relacionan las dos variables x e y. Entonces, con x e y igual a 125 y f de xy igual a x cuadrado más 2y, despejando aquí la y y sustituyendo abajo, ya tenemos nuestra función a optimizar, que ya sea solo función de x. Y luego al final ya buscaremos el valor de la y con la relación que tenemos aquí. Bueno, pues a partir de aquí se procede como en los ejemplos anteriores. Pues vamos allá. Empezamos con la primera derivada, la igualamos a 0 y encontramos que hay máximo o mínimo en x igual a 5 y calculando la segunda derivada y particularizando para 5, vemos que el valor es positivo. En x igual a 5 hay un mínimo, que es justo lo que queríamos obtener, puesto que nos dicen mínimo. Y después interpretamos la solución utilizando la otra relación que nos dieron. Si xy es 125 y ya tenemos el valor de la y, entonces, de la x, perdón, entonces encontramos el de la y, que es 25, y como solución los números buscados son 5 y 25. Y por último vamos a ver otro ejemplo parecido a este que acabamos de ver. Se quieren fabricar latas de refresco cilíndricas de 500 centímetros cúbicos de manera que el coste de la chapa sea mínimo. Halla las dimensiones de la lata. Primero tenemos que hallar la expresión de la función a minimizar en este caso, puesto que nos dicen que sea mínimo. Entonces, el coste de chapa mínimo significa que la superficie sea mínima para que usemos la menos chapa posible. Llamamos x al radio y h a la altura, puesto que la forma de la lata es cilíndrica y las dimensiones que se necesitan para calcular área y volumen de un cilindro son precisamente radio y altura. El área del cilindro es una función del radio y la altura, como acabamos de decir. Y el área del cilindro es 2 veces el área de la base más el área lateral. Si el área de la base es pi r cuadrado y al radio le llamo x, como son dos circunferencias, dos círculos, arriba y abajo, las dos bases, pues es 2πx cuadrado. Y luego el área lateral es un rectángulo de longitud 2πx y altura h. Bueno, como
un dato que se nos da es el volumen de la lata y sabemos la fórmula del volumen de un cilindro, que es área de la base por la altura, sabemos que vale 500, pues ya podemos expresar h en función de x. Con lo cual, esta función, que era de dos variables, pasa a ser solo de una al utilizar este asterisco de aquí, que vamos a utilizar más abajo también. Bueno, entonces la función solo con la variable x sería sustituir donde aquí arriba en el área del cilindro, donde pone h, esta expresión del asterisco, y nos queda que la función a minimizar es esta de aquí. Segundo paso, calculamos la primera derivada. Tercer paso, la igualamos a 0 y encontramos que esto ocurre en x igual a 4,3. Cuarto paso, calculamos la segunda derivada, particularizamos para el punto en el que hemos encontrado primera derivada igual a 0 y al ser positivo encontramos que aquí hay un mínimo. Luego, este es el valor del radio de la lata para que el coste de chapa sea mínimo, pero nos falta la altura. Pues nos vamos a la otra relación que nos dieron, que es la del asterisco de aquí arriba, y sustituyendo para x igual a 4,3 nos da que la altura es 8,6. Luego la solución es que las dimensiones que proporcionan un coste mínimo de chapa son un radio de 4,3 centímetros y una altura de 8,6 centímetros. Pues aquí queda terminado el tema 7 de aplicaciones de la derivada al estudio de funciones.